Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. La artritis reumatoide tiene un aumento del 50% de morbilidad y mortalidad cardiovascular. La principal causa de enfermedad cardiovascular prematura en artritis reumatoide es la aterosclerosis acelerada con aumento en la carga de placas, vulnerabilidad de estas y trombogénesis. Los factores de riesgo cardiovasculares no explican por completo el exceso de enfermedad cardiovascular. El riesgo cardiovascular en artritis reumatoide está relacionada con la actividad y la gravedad de la enfermedad. La prevención cardiovascular en artritis reumatoide ha sido poco satisfactoria, probablemente por falta de evidencia que cause incertidumbre sobre estrategias de prevención óptimas en la enfermedad. Aunque hay mecanismos desarrollados para evaluar el riesgo cardiovascular ajustado en artritis reumatoide, el método EULAR 2015-2016 no ha sido validado y otros métodos no parecen mejorar la reclasificación del riesgo. La actividad en artritis reumatoide se asocia con riesgo cardiovascular, pero niveles disminuidos de colesterol. Esta se relaciona con una modificación proaterosclerótica de HDL y LDL, con un transporte de colesterol alterado. En la artritis reumatoide, los niveles elevados de triglicéridos pueden ser especialmente elevados en pacientes con alta actividad. Un perfil lipídico con altos triglicéridos y bajo HDL puede ser de importancia particular para el riesgo cardiovascular en artritis reumatoide. Aunque el tratamiento de la artritis reumatoide pueda alterar el perfil lipídico, los efectos protectores sobrepasan las posibles consecuencias de estos cambios, por lo que no se ha probado aumento de riesgo cardiovascular con ninguno de los medicamentos modificadores de la enfermedad. La dislipidemia inducida por FARME puede ser atenuada por estatinas e intervenciones de estilo de vida. No hay certeza de cuándo se debe iniciar el monitoreo cardiovascular, cada cuánto hacerlo y qué se debe medir. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, se hace necesario la evaluación exacta del riesgo cardiovascular, ya que requieren manejo intensivo de tratamiento modificador de lípidos. Las recomendaciones de EULAR del 2015-2016 sugieren una evaluación de riesgo cardiovascular cada 5 años en artritis reumatoide. Un monitoreo más frecuente se puede realizar en pacientes con riesgo cardiovascular más cerca a los cortes de inicio de tratamiento y en aquellos pacientes con una progresión rápida de la artritis reumatoide u otros factores de riesgo cardiovascular. Algunos expertos recomiendan incluso tamizaje anual. Por lo anterior se sugiere monitorización anual de lípidos en pacientes con artritis reumatoide de alto riesgo, que definiremos más adelante. La reevaluación cardiovascular debe ser considerada cuando hayan cambios importantes en factores que influencien los lípidos y el riesgo cardiovascular, incluidos estilo de vida y tratamiento, como inicio de DMARD o esteroides a dosis altas. Como el colesterol LDL incrementa con la disminución de la inflamación, el estatus del perfil lipídico debe ser evaluado cuando haya disminución de esta, por ejemplo, 1 a 4 meses después del inicio de los FARME y entre 4 a 8 semanas luego del inicio de inhibidores de interleuquina 6 y luego cada 6 meses. El manejo de los lípidos se debe ajustar según la situación general, teniendo en cuenta efectos adversos y pronóstico de vida del paciente. El tamizaje de lípidos en artritis reumatoide se debe realizar independiente de la edad y debe incluir colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Aunque esta evaluación debe ser en ayunas, la evaluación sin ayunas es aceptable para tamizaje de rutina, incluso esto podría detectar hiperlipidemia postprandial. Si los valores de triglicéridos postprandiales son mayores a 200 miligramos por decilitros, siempre se debe evaluar en ayunas el perfil lipídico. El colesterol no HDL puede ser superior para guiar la terapia modificadora de lípidos en artritis reumatoide, especialmente en aquellos con altos triglicéridos y bajo HDL. Se puede considerar también la medición de lipoproteína A, ya que puede mejorar la estimación de riesgo cardiovascular. Esto puede ser útil en artritis reumatoide ante la alta predisposición, a niveles elevados de la misma y el valor limitado de los parámetros de lípidos estándar en la predicción de riesgo cardiovascular. No se recomienda la medición rutinaria de ApoB o relación ApoB-ApoA1, debido a sus costos y la poca adición de la estimación de riesgo por medio de colesterol no HDL. Se propone una nueva estrategia de estratificación de riesgo cardiovascular en artritis reumatoide basado en las guías 2016 SCARDIO, teniendo en cuenta factores de riesgo cardiovascular generales y específicos de artritis reumatoide. El colesterol LDL es el objetivo primario de tratamiento, aunque el algoritmo se puede adaptar para colesterol no HDL. En la descripción que se encuentra en el enlace estará la calculadora de riesgo SCORE. El algoritmo propuesto estratifica según características relacionadas a la artritis reumatoide que influencian el riesgo cardiovascular. La artritis reumatoide de bajo riesgo se define como aquella que es seronegativa, no erosiva, sin manifestaciones extraarticulares y en remisión por más de un año, sin artritis activa y sin elevación de reactantes de fase aguda, con una función física bien preservada, o sea, el HAC debe ser menor o igual a 0.5, sin una actividad acumulada alta,
sin uso de glucocorticoides y sin una dosis acumulada de esteroides alta. Todos los otros pacientes se consideran artritis reumatoide de alto riesgo. Como comentario personal, la mayoría de los pacientes no van a ser de bajo riesgo. Los pacientes con artritis reumatoide de bajo riesgo pueden seguir las guías de prevención cardiovascular para la población general, pero con una meta de LDL menor a 115 miligramos por decilitro, en todos los individuos en categorías bajas a moderadas de riesgo cardiovascular. En los pacientes de alto riesgo se debe considerar reclasificar a un nivel más alto de categoría de riesgo cardiovascular según la Sociedad Europea de Cardiología. Debido a que puede existir inflamación residual en pacientes con actividad baja o remisión de la artritis reumatoide, se considera que los pacientes que estén entre bajo y alto riesgo se deben considerar de alto riesgo. La propuesta de estratificación de riesgo cardiovascular y meta de LDL en artritis reumatoide sería la siguiente. Categoría de riesgo baja de la Sociedad Europea de Cardiología, o sea con un score menor al 1%, la meta de LDL debe ser menos de 115 miligramos por decilitro. Categoría de riesgo moderada, o sea con un puntaje score de 1 a 4.9%, la meta de LDL debe ser menor a 115 miligramos por decilitro. En pacientes con artritis reumatoide de alto riesgo cardiovascular, que por puntaje score estén en la categoría de riesgo bajo o moderado, en especial si tienen otros factores de riesgo cardiovascular, se debe considerar una meta de LDL para la categoría de alto riesgo, o sea, menor a 100 miligramos por decilitro. Y aquellos que caigan en la categoría de riesgo alta, por ejemplo, pacientes con un colesterol total mayor a 310 miligramos por decilitro, una presión arterial mayor a 180-100 milímetros de mercurio, y la mayoría de los pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica con una depuración por debajo de 30-60 mililitros minuto por 1.7 metros cuadrados, o un puntaje score mayor o igual a 5%, se propone una meta de LDL menor a 100 miligramos por decilitro o una reducción de al menos el 50% de los niveles basales si antes estaban entre 100 a 200 miligramos por decilitro de colesterol LDL. En pacientes con artritis reumatoide de alto riesgo cardiovascular que caen en la categoría de alto riesgo de las cardio, especialmente aquellos con diabetes mellitus u otros factores de riesgo como tabaquismo, hipercolesterolemia marcada o hipertensión arterial marcada, se debe considerar metas de LDL del nivel 3, o sea, LDL entre 70 y 135 miligramos por decilitro. La categoría de riesgo cardiovascular de muy alto riesgo, o sea, enfermedad cardiovascular clínica incluyendo enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y aneurisma de aorta, además enfermedad cardiovascular documentada por imagen como coronariografía o placas en ecografía carotidia, diabetes mellitus con daño de órgano o una depuración menor a 30 mililitros minuto o un score mayor a 10%, la meta del LDL debe ser menor a 70 miligramos por decilitro o una reducción de al menos el 50% si los niveles basales estaban entre 70 y 135 miligramos por decilitro. Se debe tener en cuenta que los cálculos de riesgo cardiovascular y las guías de manejo no reemplazan el juicio clínico. Las intervenciones deben tener en cuenta las características de cada paciente y el sitio de práctica. Todos los pacientes diabéticos mayores de 40 años deberán estar con estatinas, y estas se deben considerar también en pacientes diabéticos más jóvenes con riesgo cardiovascular elevado. Se debe realizar consejería sobre estilo de vida saludable, manejo de dieta, disminución de peso, suspensión de tabaquismo, aumento de actividad física y restricción de actividades sedentarias. Los adultos deben realizar al menos 150 minutos por semana de ejercicio moderado o 75 minutos por semana de actividad física aeróbica vigorosa. Las estatinas están indicadas si no se logra control de lípidos a pesar de las modificaciones de estilo de vida, o según el riesgo de cada población. El perfil riesgo-beneficio de las mismas es adecuado. Se debe buscar la corrección de niveles de vitamina D para reducir los síntomas musculares de las mismas, y se deben preferir estatinas con efectos antiinflamatorios profundos como atorvastatina o rosuvastatina. La ezetimiba parece tener los mismos efectos que las estatinas, y los inhibidores de la PCSK9 no tienen datos aún en artritis reumatoide. Los fibratos deben ser utilizados con cuidado en artritis reumatoide debido a algunos reportes de riesgo de efectos adversos inmunes. Tratamiento de otras alteraciones lipídicas debe seguir las recomendaciones de la población general. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.